Me llamo Camila Reyes. Cumplí 18 años el invierno pasado. Y la noche de mi cumpleaños, mi padre intentó quitarme algo que pensó que yo no entendía. Se inclinó hacia mí mientras todos cantaban. Sonrió para los invitados y me susurró al oído: «Después de esto, vas a firmar unos documentos. Es solo asunto de familia». Yo asentí, sonreí. Incluso soplé las velas como si nada pasara. Pero lo que él no sabía era que 2 horas antes yo ya me había asegurado de que nunca pudiera tocar ni una sola cosa que me pertenecía. A la mañana siguiente, todo explotó. Pero antes de contarte cómo toda mi familia perdió el control en un solo momento, necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. Porque esto no empezó en mi cumpleaños. Empezó hace años, con una casa junto al lago y 2 personas que vieron algo en mí que nadie más vio. Cuando era más joven, mi abuela solía decir algo que nunca tenía sentido para mí: «No todos los que se llaman familia están de tu lado». En ese entonces pensaba que exageraba. Ahora sé que me estaba advirtiendo. Cada verano solía pasar tiempo en una pequeña casa cerca del lago. No era perfecta. La pintura se caía, las ventanas se atascaban y el suelo crujía en lugares que tenías que aprender de memoria. Pero era el único lugar que alguna vez se sintió real. Mi abuelo me enseñó ahí a arreglar cosas, a revisar los daños, a notar lo que otros ignoran. Los problemas no aparecen de golpe, solía decir. Empiezan pequeños y crecen en silencio. No me di cuenta en ese momento de que no solo hablaba de la casa. En casa, las cosas eran diferentes. Mi padre no arreglaba nada. Él calculaba. Cada conversación se convertía en números. Cada decisión tenía un precio. ¿Y yo? Yo no era parte de la ecuación. Solo estaba ahí. Mi hermano menor, Mateo, era el que todos notaban. Sus logros se celebraban. Sus errores se perdonaban. ¿Y yo? Aprendí pronto que la forma más fácil de sobrevivir en esa casa era quedarme en silencio. Pasaron los años, y poco a poco las conversaciones empezaron a cambiar. Esa casa junto al lago dejó de ser la casa del abuelo. Se convirtió en la propiedad. Luego en el activo. Y finalmente en algo que deberíamos vender. Recuerdo la primera vez que lo escuché. Estaba de pie en el pasillo, justo afuera de la cocina. Mi padre hablaba con mi tío. Sus voces eran bajas, pero no lo suficiente. «Ahora vale más», dijo mi tío. «Deberíamos movernos antes de que alguien lo complique». Alguien, no algo. Alguien fue la primera vez que entendí que no hablaban de un lugar, hablaban de mí. No dije nada, no los confronté. Solo empecé a prestar atención. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Unos meses después, encontré algo que nunca se suponía que debía haber. Estaba escondido detrás de cajas viejas, en un lugar que nadie limpiaba. Un sobre, con mi nombre. Dentro había una sola tarjeta, un nombre, un número y una palabra que lo cambió todo: Trust. No llamé de inmediato, no porque tuviera miedo, sino porque no estaba lista para conocer la verdad. Pero la verdad no me esperó. Vino a buscarme. La llamada llegó tarde en la noche. Voz calmada, tono controlado. «Tus abuelos hicieron arreglos antes de fallecer». Eso fue todo lo que dijo, pero fue suficiente. Cuando me senté frente a ella por primera vez, esperaba respuestas. Lo que recibí fue claridad. Todo lo que creía saber sobre mi familia estaba incompleto. La casa no era solo una casa. El dinero no era solo dinero. Y mi padre no solo estaba planeando algo, ya estaba actuando. «Han estado haciendo preguntas», me dijo, «intentando mover cosas antes de que tú puedas responder legalmente.
Ahí entendí el verdadero peligro. No era que quisieran el control, era que pensaban que yo no tenía ninguno. Así que hice lo único que podía hacer. Me quedé en silencio y esperé. Pasaron días, luego semanas, y todo empezó a acelerarse. Más visitas, más conversaciones a puerta cerrada, más presión. Cuando todo esté finalizado, nosotros nos encargamos de ti. Eso dijo mi padre. Encargarse de mí, como si fuera un problema que gestionar. Yo sonreí, acepté, interpreté el papel que esperaban, porque para entonces ya había tomado mi decisión. La noche antes de mi cumpleaños no celebré, no salí, ni siquiera encendí las luces. Me senté sola, leyendo cada documento 2 veces, cada línea, cada condición, cada detalle, porque sabía una cosa con certeza: si cometía un error, lo perdería todo. Pero hubo un momento esa noche que nunca le conté a nadie. Cerré los ojos por unos segundos y pensé en mi abuelo, en sus manos llenas de polvo de madera, en su voz tranquila diciéndome que la paciencia no era debilidad, era estrategia. Y entendí que todo lo que me enseñó no era para arreglar una casa, era para protegerme de esto. La medianoche llegó en silencio, sin cuenta regresiva, sin ruido, solo silencio, y un reloj cambiando de número. Y en ese momento, todo cambió. Firmé, no solo un documento, un límite, una línea que nunca volverían a cruzar. A la mañana siguiente, lo descubrieron. No pasó de golpe. Empezó con confusión, luego preguntas, luego pánico. Mi padre repetía lo mismo una y otra vez. ¿Por qué no está funcionando? Mi tío dejó de hablar por completo. Solo miraba su teléfono, actualizando la pantalla una y otra vez, porque lo que no entendían era que el sistema no estaba fallando, estaba protegido, legalmente, completamente, irreversiblemente. Todo lo que creían que podían tomar ya no estaba a su alcance. Y por primera vez en mi vida, no era yo la que no tenía poder. Mi padre me miró diferente esa mañana, no enojado, no decepcionado, preocupado. ¿Sabías de esto?, preguntó. No levanté la voz, no discutí, solo lo miré y dije: deberías haberme preguntado eso antes de intentar quitármelo. Silencio. Silencio real, del que no deja espacio para excusas, porque en ese momento todo quedó claro. No perdieron por mi culpa, perdieron porque pensaron que yo no iba a defenderme, y estaban equivocados. Me fui de esa casa ese mismo día, no con enojo, no con dolor, con control. Pero antes de cerrar la puerta, miré una última vez ese lugar donde pasé tantos años intentando encajar, y entendí algo que me habría ahorrado mucho dolor si lo hubiera aprendido antes. Nunca fui invisible. Solo estaba rodeada de personas que eligieron no verme, y en el momento en que dejé de necesitar su aprobación, dejaron de tener poder sobre mí. Y por primera vez, entendí lo que mi abuela quería decir. La familia no es quien dice serlo, es quien te protege. Y a veces, lo más fuerte que puedes hacer es protegerte de ellos. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te diste cuenta demasiado tarde de que alguien en quien confiabas ya estaba planeando en tu contra? Dímelo en los comentarios. Leo cada uno. Y si quieres más historias como esta, asegúrate de suscribirte, porque la próxima vez la verdad será aún más oscura.